Este video tiene la finalidad de hacer una primera inducción al paquete para el análisis cualitativo Atlas-T, donde veremos un vistazo general de lo que es el paquete, revisando algunas funciones elementales y tratando de comprender mejor cómo se realiza el proceso de codificación, y luego buscaremos ver cómo es que se almacenan los resultados de este proceso de codificación-categorización. El Atlas-T es un programa desarrollado por la Universidad Técnica de Berlín. Ese es el link de descarga del instalador que nos brinda una instalación para fines educativos autorizada por los creadores del paquete. El Atlas-T maneja un entorno convencional en todas sus versiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la versión primera, la versión beta que se realizó del programa en los años 90, hasta la última versión, en cuanto a su entorno visual, no habría tenido grandes modificaciones, más que alguna que otra adición. Algunos elementos básicos del Atlas-T es que este maneja una unidad hermenéutica en la cual compila los documentos primarios, que pueden ser texto, audios, videos, imágenes, todos los elementos que sean necesarios para responder con evidencia empírica a una pregunta de investigación. De estos documentos primarios, la acción fundamental que realiza el Atlas-T es generar una codificación a través de alimentar categorías. También es posible almacenar citas. En algunos casos estas citas pueden ser textuales. Así también permite realizar memos. Memos serán apuntes aclaratorios sobre ciertas codificaciones. Y se puede realizar alguna relación entre categorías y memos. También se realizan hipervínculos y se logra una visualización, una gráfica, en lo que algunos llaman redes semánticas, otros llaman mapas conceptuales o modelos teóricos en relación a los documentos primarios, la codificación y las categorías que se van generando. Esta es una imagen de un mapa, una red semántica que desearía podamos lograr, lleguemos a este tipo de desarrollo. Pero para ello necesitamos primeramente avanzar en elementos más básicos. Y de estos elementos más básicos, el primero de ellos es el proceso de codificación y categorización. El proceso de codificación y categorización relaciona el reclasificar la información de las diferentes unidades de análisis en algo que también se llama proceso de reducción. Ya decía, pensemos que podemos tener una entrevista. La entrevista que pudo haber sido grabada en audio, luego se convertirá en un texto transcrito, como el que ustedes tienen en pantalla. De este texto transcrito, no todo el texto nos es de utilidad. Por tanto, se selecciona ciertas partes que serán las importantes, como manualmente podría ser resaltar estas partes. Y estas partes van a generar una primera categoría de análisis. Así como puede existir una primera categoría de análisis, podemos tener una segunda categoría de análisis y las N categorías de análisis que podrían darse en este proceso de codificación que alimenten a las diferentes categorías. El conjunto de las categorías puede generar indicadores cualitativos,
y el conjunto de los indicadores cualitativos harán de un concepto y el conjunto de conceptos generarán una teoría sustantiva. Asumiendo que ya tienen instalado el paquete Atlas-T y tendrían el icono en el escritorio, ingresando por primera vez al paquete, esta es la primera visualización que se nos presenta. Esta primera visualización es una síntesis de este proceso de codificación, categorización que realiza el Atlas-T. Pero para comenzar a operar, lo que debo hacer es irme a la ventana de proyecto. En proyecto, despliego esta ventana y pongo nueva unidad hermenéutica. Logrando el siguiente despliegue. Este es el despliegue convencional del Atlas-T. A esto me refería de que el Atlas-T en todas sus versiones, hasta la más reciente, ustedes verán, estamos manejando la versión 7.5.4, no habría cambiado en su vista principal. La vista que maneja el Atlas-T, pueden ver aquí que está actualizado hasta 2020, con una licencia educativa, por tanto todas las funciones del Atlas-T pueden ser maniobradas por ustedes. Pero en esta visualización que les decía convencional, es que ustedes tienen la ventana de resultados en la cual estoy dando círculos con el cursor. Encima verán que tienen despliegues muy parecido a cualquiera de los las paquetes de las aplicaciones Office, un Word, por ejemplo, que despliega en ventanas. Y aquí en el lado izquierdo, donde estoy atravesando el cursor, tienen todas las herramientas de codificación, que explicaré cada una de ellas en un momento. Revisando el despliegue de ventanas, primeramente despliego la ventana Proyectos. Al desplegar la ventana Proyectos, ya habíamos realizado esta primera función de abrir una nueva unidad hermenéutica. Una segunda función me permitirá agregar documentos. Veré de qué trata esto en un momento, pero solamente revisando, agregar documentos me permitirá agregar los documentos primarios, que pueden ser buscando en el repositorio, en la máquina, agregarlos desde una biblioteca, que pensemos podría ser un servidor, posiblemente importar una transcripción, todos estos elementos, importar una transcripción, medios externos, importar datos de una encuesta, básicamente extraer archivos de otras fuentes. Podría ser del internet, podría ser posiblemente de un paquete como el SPSS o tal vez una hoja de cálculo, un Excel. Así también me permite generar un nuevo texto, esto lo voy a revisar en este momento, y estas otras funciones que traen consigo tal vez algunas geolocalizaciones, por ejemplo, traer un dato de un Google Earth o una toma, una foto, una instantánea de algún punto, ¿no? De alguna localización. También se pueden asignar documentos, ya decía, de algún repositorio externo. Pensemos, voy a apretar esta primera opción, esta opción que dice nuevo documento de texto. Apretando, puedo titular, digamos, con primer documento. Primer documento de prueba. Y le digo OK. Y me aparece el siguiente despliegue. En este despliegue yo puedo escribir, voy a escribir mi nombre, así como haría una primera redacción del documento que yo desee desarrollar.
sigue viendo el despliegue de la ventana proyectos. Vean que el siguiente conjunto es el convencional de abrir, explorar, desempaquetar la copia. Explicaré al final de este video de qué trata esto de desempaquetar la copia, pero adelantando. Lo que hace el Atlas T es tener una visualización de todos los documentos primarios. Al momento de yo guardar o poner la opción de guardar como, lo único que hace es almacenar una especie de espejo de estos documentos primarios, pero no almacena los documentos primarios. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo he cargado al Atlas T un audio, un video, 50 PDFs, 30 documentos Word, al momento de guardar, simplemente va a almacenar las operaciones que yo habría hecho sobre esos documentos sin guardar los documentos. Es decir, si yo guardo este archivo y luego me voy a otra máquina y no tengo los documentos, no podré replicar lo que hice en esa primera instancia. Por eso es que necesito guardar un paquete de copia. El paquete de copia, además de operar sobre todo lo que yo tenga en esos PDFs, audios, videos, Words, lo que va a hacer guardar, va a empaquetar todos estos documentos primarios para luego transferirlos a otra máquina y que yo pueda desempaquetarlos y pueda visualizar todo lo que hice en esta máquina. Vean aquí abajo, es una especie de llamada, es un globo donde dice editar comentario, aprieto y me aparece un despliegue Word donde yo puedo decir, esta es una primera unidad hermenéutica en la que busco explicar las acciones más elementales que realiza el Atlas T. Ya, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy con una primera explicación de lo que hace esta unidad hermenéutica. Para guardarlo, simplemente X, guardar cambios actuales, sí. Vuelvo sobre la ventana de proyectos. Entonces, luego voy a tener explorar la unidad de hermenéutica. Como no he realizado nada, no hay mucho que explorar. Me puede ir esta opción que dice Info y si la aprieto, me va a dar una síntesis de todo lo que he realizado en esta unidad de hermenéutica. Qué tipo de versión estoy manejando, cuántas codificaciones he hecho, si he generado familias de códigos, si he generado citas. Pero en el caso, como no he hecho nada, todo aparece 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aceptar. Sigo viendo, verán que aquí dice fusionar con unidades hermenéuticas. Esto es para el trabajo colaborativo. ¿Qué digo con fusionar unidades hermenéuticas? Piensen que yo estoy trabajando en esta máquina y tengo un colega que está trabajando sobre los mismos datos o posiblemente otros en otra máquina. Entonces, luego compartimos y podemos fusionar lo que trabajó el colega en su máquina más el trabajo que yo realicé en la mía. Así también permite importar datos, que aquí existen muchas opciones, desde importar datos tipo Excel hasta posiblemente importar datos desde un dispositivo móvil, que podría ser un iPad o una versión Android. También permite exportar datos desde, ustedes verán, en una versión HTML, posiblemente en un SPSS o finalmente exportar elementos muy específicos. También permitirá consolidar documentos. ¿Qué refiero con consolidar documentos? Juntar varios documentos y almacenarlos de diferentes repositorios en una sola unidad hermenéutica, que serán procesos que seguramente los revisaremos más adelante. Imprimir, si quiero objetos específicos, objetos agrupados, y configurar una impresora. Bueno, básicamente es la revisión de esta primera pestaña. Luego tengo una ventana de edición donde básicamente es
el convencional copiar, pegar, seleccionar y bueno, elementos que son más de edición, ¿no? Básicamente que estoy diciendo esto es, podría hacerlo manual como en cualquier Word, de decir control C, control V o posiblemente control A, selecciono todo y borro o posiblemente un control B nuevamente y vuelvo a pegar lo que tenía antes. Bueno, no hay mucha utilidad en este tema de edición, salvo que se pueda hacer algo más viendo en documentos ya más desarrollados. En cuanto a los documentos, aquí es donde voy a llamar a mis documentos primarios. En un momento vuelvo sobre esto. Las citas, no voy a explicar mucho más en este primer video sobre lo que refieren estas otras ventanas de citas, códigos, memos, redes, análisis, herramientas, visualizaciones, ventana, ayuda. Salvo referir que en esta última ventana ayuda existen muchos más recursos para lograr el autoaprendizaje. Por ejemplo, puedo ir al sitio web del Atlas TI, posiblemente visitar sus tutoriales y procurar si quiero algunas actualizaciones de licencia. Ahora lo que haré será cargar mis documentos primarios. Yo tengo preparada una carpeta donde, como ustedes pueden ver, aquí tengo, voy a desplegar esta carpeta. Tengo aquí un primer documento, un video, un audio, un documento Word, uno en formato normal, otro en formato enriquecido y posiblemente puedo tener un PDF. Entonces, para cargar los documentos primarios, la forma más fácil de hacerlo es minimizar la pantalla, simplemente selecciono el documento que quiero cargar, por decir algo, este PDF, y lo arrastro hasta esta ventana. Y automáticamente va cargando. Para ver si he cargado, despliego la ventana. Y ahí tengo el PDF cargado. Lo mismo podría ser con, pensemos, este video. Lo jalo. Está cargando. Y ahí tengo ya el video cargado. Aquí está el video. Un MP4 donde es posible visualizar en pantalla lo que trae consigo ese video. Ahí tienen el video cargado, donde básicamente tiene las funciones de reproducción de cualquier video MP4, donde me es posible reproducir el video. Pongo play, lo pauso y verán que al lado izquierdo aparece toda la reproducción del video y luego puedo utilizar mis herramientas de codificación. Por ahora no codificaré un video. Una vez podamos lograr codificar un texto, yo explicaré cómo se puede codificar un audio, un video o cualquier otro tipo de documento primario que se me presente. Así como he cargado los documentos arrastrando, también puedo realizarlo a través de las ventanas. Pongo documentos, pongo nuevo, agregar documentos. Perdón, iré un poquito más lento. Documentos, nuevo. Agregar documentos. Y ahí me permite ir a elegir dónde está locacionado mis archivos, ¿no? En este caso yo busco mis archivos dentro de la máquina.
Y ahí tengo los archivos que hace un momento les mostraba. Puede existir el caso, vean, en este archivo yo debería tener documentos MP3, MP4, los que les he mostrado hace un momento. Pero ahora solamente está mostrando los archivos Word y los archivos PDF. 2 archivos Word y un archivo PDF. ¿Por qué se da esto? Porque resulta que posiblemente por la configuración de la máquina no esté visualizando todos los formatos de documentos primarios. Entonces lo que hago es irme a este despliegue, vean aquí abajo donde está el cursor que dice documentos primarios, despliego y me voy a la primera opción, a la opción de más arriba que dice todos los archivos. Cuando pongo todos los archivos, vean, ya aparece el audio, el MP3, el MP4, los Words, el PDF, incluso los documentos comprimidos. ¿Sí? Entonces, de esta forma, en este caso voy a cargar un audio. Este es un M4A, que básicamente es el audio que graba el celular. Y lo voy a cargar así manualmente. Lo he cargado. Lo despliego. Y ahí tienen el audio. Este audio, al igual que el video, se lo puede ir escuchando. Vean. ¿Podrías referir Estoy escuchando el su audio. nombre, su cargo en la institución y hace cuánto tiempo trabaja en el colegio? Ya, y así puedo soy directora pedagógica. ir moviéndome a lo largo del audio. Pero como decía, veré más adelante cómo es que realizo la codificación de otro tipo de documentos primarios que no sea un texto. Luego veremos cómo se codifica imágenes, videos, audios. Paro este audio. Utilizando un documento que ustedes ya tienen, vamos a usar el mismo ejemplo, hago documentos, nuevo, agregar documentos, me voy a la carpeta, y elijo esta guía de entrevista más transcripción. Es un documento que ustedes les he compartido. Habiéndose cargado este documento, lo visualizo y ahí tienen la guía de entrevista. Un primer elemento importante de notar una vez se carga el documento, ustedes verán cómo automáticamente el Atlas T va enumerando cada una de las líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. En este caso estoy abriendo un Word que habría hecho un interlineado de 1.5, posiblemente 2, no sé, están muy espaciadas entre texto y texto. Pero se aconseja que cuando uno introduce datos, es decir, un texto, un Word transcrito, por decir algo, se tenga un interlineado simple a razón de que sea coincidente el 1 con el 1, 2 con el 2. Verán la conveniencia de ello cuando hagamos el análisis. A ver, cargaré un otro documento para que se pueda entender lo que estoy diciendo. Digo documentos, nuevo, agrego documentos. Y voy a tener este otro ejemplo. Este ejemplo también lo trabajaré más adelante para ver cómo se hace el análisis. Mi papá me ha golpeado muchas veces. Se los voy a compartir también. He cargado ya el documento. Y vean que aquí, vean que en este otro ejemplo ya no hago un interlineado doble, sino es un Word que tiene un interlineado simple.
Y aquí en este caso 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, ¿no? Entonces es más fácil operar cuando no existe un interlineado muy grande, ¿no? Ya, pero volviendo sobre mi ejemplo. Ya. Les decía, esta es una guía de entrevista semiestructurada donde se trata de un caso de bullying. El objetivo de la entrevista es realizar algunas preguntas detonantes, tratando de indagar en qué elementos hacen del bullying. Esta es una entrevista transcrita a una directora de una unidad educativa. De hecho, es la entrevista transcrita del audio que hacía ejemplo hace un momentito. Entonces, aquí hablo de la cantidad de participantes y algunas sugerencias para el personal clave, los materiales, una guía, una grabadora digitalizada, por supuesto, podría ser el celular, un cuaderno de apuntes, un bolígrafo, ya estos son más aspectos que han debido ver con su anterior docente, donde siempre se recomienda los apuntes hacerlos con bolígrafo, no con lápiz. Existen sus razones de ello. Si gustan, yo les explico el por qué. La duración, esta es una entrevista cortita que se habría estilado realizarla en 15 minutos. Y lo más importante de esta guía, de esta transcripción, es el desarrollo, donde se habría hecho un primer preámbulo y me voy directamente a las preguntas. Y explicaba que las preguntas nos dan la pauta de cómo generar las primeras categorías iniciales de análisis. ¿Ya? Entonces, en este sentido, piensen que dice, ¿usted sabe qué es el bullying? Podría brindarles alguna conceptualización. Leyendo rapidito, el bullying no es una acción nueva, siempre ha existido, no voy a leer más, pero esta unidad de análisis, esta persona entrevistada está dando un primer concepto de qué es el bullying. Al realizar este primer concepto, la forma de categorizar, piensen que digo concepto, pinto este primer texto, me voy a esta primera herramienta de codificación, de crear nuevas categorías, pincho y pongo categoría concepto. Y digo, ok. Vean que se ha marcado en el lado derecho la primera categoría, teniendo esta primera codificación asignada a esta primera categoría. ¿Ya? Podría hacer una nota aclaratoria. Les decía, aquí tengo un bloc de notas. Esto es lo que se conocen como los memos. Memos donde yo pongo una primera nota 1, por decir algo, y digo ok, y me hace un despliegue como una especie de hoja Word, donde yo digo acá, puedo poner, son notas muy propias, ¿no? Muy propias del investigador, donde yo puedo decir, esta es una primera pregunta que indaga sobre qué es el bullying. Listo, y puedo seguir escribiendo acá, pero para guardarlo por ahora, cierro y digo guardar. Y vean que debajo de la categoría concepto se ha generado una primera nota. Ya. Ahora el tema es, voy a tener solamente una entrevista realizada. Posiblemente haga muchas entrevistas, posiblemente revise muchos documentos. Entonces, para seguir ejemplificando cómo se hace este proceso de categorización, voy a cargar un PDF. Digo documentos, nuevo, agrego documentos y estoy cargando este PDF. Ya cargado el PDF. Y vean, en este despliegue me voy a visualizar el PDF. Ya, este es un documento que posiblemente he hecho una búsqueda en el Google, más específicamente un Google Scholar, donde muy vinculado a la temática tengo este PDF, este artículo que dice El bullying en las escuelas, realizada por Yasmine María Ruiz Ahmed.
Necesitaré leer todo el documento pues, para entender mejor de qué trata, pero si ustedes ven, un primer elemento que hace la autora es decir, ¿qué es el bullying? Y leo un poquitito, dice bullying es una palabra inglesa que significa intimidación, se trata de una palabra actual debido a los innumerables casos de persecución y agresiones que se están detectando en las escuelas y colegios y que están llevando a muchos escolares a vivir en situaciones verdaderamente aterradoras. Este es un primer concepto, extraído de otra unidad de análisis. En este caso, la unidad de análisis es un documento, un artículo científico de una autora que está hablando sobre la misma temática. Entonces, básicamente lo que hago es pintar este concepto que puede no ser coincidente con el que nos dio la directora de la unidad educativa. Y vean en esta herramienta de categorías que dice codificar sobre las selecciones existentes, abro y aparece la categoría ya creada, concepto. Entonces le doy un clic y ya se habría codificado. Entonces ya tengo dos codificaciones para una primera categoría. Sigo con la ilustración. Me voy a mi cuestionario, a mi guía de entrevista transcrita y voy a verificar una siguiente pregunta. La siguiente pregunta decía, ¿por qué se dan situaciones del bullying? Y bueno, ahí responde y dice las razones de por qué se da, las causas, como ustedes me decían. Entonces, pensemos que pinto la respuesta de esta profesora. Por supuesto, esto no es tan automático, ¿no? Solamente estoy tratando por ahorrar tiempo, estoy casi de memoria pintando, uno necesitará leer concienzudamente, pero pinto el texto, me genero una nueva categoría y esta categoría la voy a nombrar con causas. Y digo, ok. Y he generado una segunda categoría. Ya tenía mi primera categoría, que la veo un poquito más arriba, que era concepto. Ahora tengo una segunda categoría, causas. Y en esta misma lógica voy a hacer mi tercera codificación, voy a generar mi tercera categoría, donde esta que dice cómo detectar el bullying, posiblemente ponga, no sé, le voy a llamar, pinto la respuesta, y voy a llamar esta tercera categoría, detección. O, no sé, pues, medidas correctivas del bullying. Correctivas, ¿ya? Puedo ponerle cualquier nombre. Se sugiere que los nombres no sean muy extensos. Luego explicaré la conveniencia, al momento que hagamos redes semánticas, de escribir todo en mayúsculas, todo en minúsculas, la primera mayúscula, las siguientes minúsculas. Por ahora estoy escribiendo todo en mayúsculas y digo, ok. Y ha generado una siguiente categoría. Puedo seguir haciendo este mismo ejercicio y tener, aquí dice, ¿qué medida sugiere para remediarlo? No sé, marco esta respuesta y digo, nueva categoría, soluciones. Ok, y genero una siguiente categoría. Entonces, si ustedes se van a esta tercera herramienta que me da un listado, aprieto y vean, aquí despliega, pensemos que en otra selección de texto, hago el despliegue y va a mostrarnos todas las categorías que he generado. Una categoría causas, donde tengo solamente una codificación. Una categoría concepto, donde habré generado dos codificaciones, la del Word y la del PDF. Una tercera categoría de medidas correctivas, donde habría realizado solamente una codificación. Y una cuarta categoría, donde habría realizado una codificación de soluciones. Este es el proceso básico de codificación y categorización. Ahora, lo más importante, ya he realizado el proceso de reducción, que sigue la misma lógica si lo haría como estoy haciendo en el ejemplo con dos documentos primarios, un Word y un PDF. Podría hacerlo con 50 documentos, con 50 audios, bueno, con el número
ilimitado de documentos primarios que ustedes cuenten, pero lo más importante de ello es, una vez codificada todas estas categorías, ¿cómo recupero los resultados? Y lo que debería hacer es lo siguiente. Me voy a códigos, me voy a administrador de códigos y me genera el siguiente despliegue. Vean que en este despliegue aparecen las categorías que habría generado. Me dice, como en un pequeño histograma, la densidad de cuántas codificaciones habría logrado por cada categoría. En este caso he hecho muy poco. La primera, 1 codificación, la segunda, 2 codificaciones y así sucesivamente. Lo que yo puedo pedir para rescatar el trabajo que habría realizado de codificación bajo una categoría en específica en las diferentes unidades de análisis. Por ejemplo, quiero rescatar la codificación realizada tanto en Word como PDF de la categoría concepto. Marco esa categoría y me voy a este icono que es como una impresora que dice crear resultado. Despliego. Aquí no voy a ver las opciones, simplemente decir citas completas. Le digo incluir comentarios de citas, sí, le digo que incluya. Y vean que esto es lo que genera. Está rescatando la parte codificada del Word y la parte codificada del PDF. Estos son los elementos donde ya habría reducido, ya no tengo lo extenso, es decir, la entrevista transcrita in extenso o el documento PDF in extenso, sino solamente estoy rescatando las partes codificadas en esta categoría. Este, como es un Word, básicamente es un Word editable, lo puedo guardar, archivo, guardar como, y pongo, voy a guardarlo en el escritorio para que pueda verlo nuevamente, como lo he rescatado. Pongo primera codificación. Y vean que se va a guardar como formato de texto enriquecido. Es decir, no se va a guardar como un documento .doc, sino se va a guardar como un documento .rtf. ¿Cuál es la distinción? Es exactamente en visualización igual que un Word, pero al ser formato enriquecido permite guardar audio, video, es decir, tiene un mayor soporte de almacenamiento. Lo guardo. Como lo he guardado en el escritorio, me voy al escritorio y vean que aquí tengo el documento que acabo de guardar. Primera codificación. Lo abro como un Word convencional y yo puedo operar como un Word común en este documento, donde, no sé, pues las cosas que no me interesan, simplemente las elimino y voy editando lo que yo requiero. Podría ponerlo esto como una cita, digo comillas, comillas, le doy una cursiva, posiblemente lo pongo al centro, no sé, ya le voy dando la estética que yo quiera, y más allá de la estética puedo ir redactando sobre este documento y puedo relacionar, no sé, pues algunos temas ya más de redacción para el análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, puedo decir, en la entrevista realizada a la directora de la unidad educativa, me estoy inventando ya, Juancito Pinto, ella refiere que, dos puntos, no, y digo el bullying, ¿no? Y ahí sigo analizando. En esta conceptualización, se relaciona al bullying como un evento recurrente que no es casual
no es incidental. Bueno, ya estoy redactando, ¿no? Es decir, aquí realmente estoy haciendo muy de memoria lo que les estoy mostrando. Pero lo que quiero decir con esto es que ya me permite ir a la redacción de mi mismo texto solamente con las partes recuperadas de las diferentes unidades de análisis que he venido realizando. Entonces voy a guardar esto y lo cierro. ¿Ya? Entonces, lo que quiero en este primer video, segundo, ¿no? Les decía, ¿podría haber hecho esto mismo sin el Atlas T? Por supuesto que sí. Si me voy a mi carpeta, y esto es lo que hice en la explicación de anoche, tengo aquí la misma guía de entrevista pintada, prescindo del Atlas T, y pude haber hecho exactamente lo mismo de simplemente manualmente ir pintando, generar una primera categoría, ir pintando, generar una siguiente categoría, ir pintando, generar una siguiente categoría y artesanalmente abrirme un nuevo documento y en este nuevo documento simplemente rescatar manualmente, voy seleccionando las partes marcadas, digo, por decir algo, ¿no? Categoría causas y hago un cortar-pegar o un copiar-pegar, digamos, categoría concepto y pego y así sucesivamente. Este proceso, como les decía, artesanalmente se puede lograr con Word. De hecho, el que no tenga el Atlas T, les sugiero que lo haga de esta forma. O mediante el Atlas T, que igual termina arrojando como resultado final un documento Word. Entonces, con esta lógica, yo desearía puedan replicar este mismo ejercicio y me ayuden desarrollando la primera actividad sugerida. Ya, entonces, la primera actividad sugerida solicita lo siguiente. Voy a leer en extenso y voy a ir explicando mientras voy leyendo. Esta es una primera actividad que procura que los participantes del módulo sean capaces de cargar un documento primario. Han visto cómo hemos cargado el documento primario, ya sea jalando o buscando el documento en su máquina a través del Atlas T. Generar categorías y codificarlas. Han visto cómo he utilizado la herramienta de generación de categorías y cómo he ido pintando las partes para alimentar esas categorías. Y con ello les voy a solicitar que en un foro habilitado en la plataforma, lo voy a generar en un momentito más, ustedes puedan compartirme el trabajo realizado en Atlas T. ¿Qué deberían compartirme? No deberían compartirme un archivo de Atlas T. Deberían compartirme la salida en formato RTF de la codificación que ustedes habrían realizado. Pero no con mi ejemplo, de la guía de entrevista de la directora de la unidad educativa sobre el bullying, sino con sus propias entrevistas. Yo estaría más que contento si logran, no sé, pues generar unas 5 categorías y logren al menos coincidentes o 5 categorías, unas 5 codificaciones. Con eso estoy más que contento. Si es que ustedes no habrían logrado instalar el Atlas T, ya decíamos, pueden hacer exactamente el mismo procedimiento en un documento Word. He puesto como fecha tentativa hasta esta noche, hasta miércoles 22, ha finalizado el día. Desearía que puedan, más que preocuparse en una evaluación sobre la nota, quisiera que puedan operar y me digan todas las dificultades o si han logrado hacer el ejercicio expedito, y si han logrado hacerlo, ya pueden colgar su respuesta en el foro. Deseando que este video haya sido de utilidad, y si es que existen consultas, estaré a la espera de cualquiera de ellas a través de nuestro grupo WhatsApp. Hasta un siguiente contacto.